Bienvenidos a Historias Sagradas. Hoy te revelaremos 3 misterios ocultos en las Escrituras. Historias que desafiarán lo que creías saber sobre el mundo bíblico y te llevarán a un viaje por lo desconocido. Primero, descubrirás el enigmático árbol de la vida, un símbolo ancestral que guarda el secreto de la inmortalidad, una puerta hacia lo eterno que ha sido buscada por generaciones, pero su verdadero poder sigue envuelto en misterio. Luego, exploraremos a los Nefilim, los gigantes de la antigüedad, seres de una fuerza sobrehumana, descendientes de una unión prohibida, que aterrorizaron la tierra con su presencia. Finalmente, nos adentraremos en las profundidades del océano donde yace el Leviatán, la bestia marina descomunal que ni siquiera los más valientes se atrevían a enfrentar. Una criatura tan inmensa y aterradora que su mera mención evoca el caos y el poder de Dios sobre las fuerzas más oscuras. Estos relatos te dejarán asombrado, desafiando tu imaginación y mostrando que el universo es mucho más vasto y misterioso de lo que alguna vez imaginaste. Prepárate para desentrañar los secretos que pocos conocen. Atrévete a descubrir lo que nunca pensaste que existía. En el vasto panorama de las Escrituras Sagradas, hay un símbolo que se eleva con un misterio y una majestuosidad incomparables: el árbol de la vida. ¿Qué conexión oculta tiene con nuestra búsqueda de inmortalidad? ¿Cómo influye en nuestra comprensión de la redención y la vida eterna? Quédate hasta el final del video. El árbol de la vida, inicialmente introducido en el jardín del Edén, se destaca como un símbolo central y misterioso en el libro de Génesis. En Génesis 2:9 está escrito que del suelo hizo crecer el Señor Dios todo árbol agradable a la vista y bueno para la alimentación. El árbol de la vida, también en medio del jardín, es distinto de todos los demás árboles y ocupa un lugar especial en la narrativa bíblica. No es solo parte de la belleza impresionante del Edén, sino también un símbolo de la intención de Dios para la inmortalidad de la humanidad, una vida eterna y bienestar. Por lo tanto, el árbol de la vida no es solo una entidad física, sino también una representación de la abundante provisión de Dios y de la posibilidad de vida eterna. El árbol de la vida se extiende al concepto de inmortalidad y provisión de Dios. Sirve como un testimonio de la vida que Dios pretendía para Adán y Eva, una vida sin muerte, en perfecta armonía con el ambiente y con el Creador. La presencia de este árbol en el jardín del Edén significa que la inmortalidad estaba al alcance de la humanidad, ofrecida como un regalo de Dios. Este árbol representa más que mera sustentación, representa una vida sostenida por lo divino, una vida que va más allá del reino físico. Esto se hace aún más evidente cuando consideramos el contexto de la caída del hombre. La narrativa de la desobediencia de Adán y Eva, que llevó a su exilio del jardín, está íntimamente ligada al árbol de la vida. La historia de Adán y Eva y su destierro del jardín del Edén, que incluyó al árbol de la vida, es un momento clave en la historia de la creación en la Biblia, resaltando temas de tentación, desobediencia y la pérdida de las bendiciones divinas. En el jardín del Edén, como se describe en el libro de Génesis, Dios colocó a Adán y Eva en medio de los árboles, incluyendo el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios les mandó, como se declara en Génesis 2:16-17, «De todo árbol del jardín comerás libremente, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, pues el día en que de él comas ciertamente morirás». El árbol de la vida estaba en el jardín como un símbolo de la vida eterna. Sin embargo, la serpiente, descrita como la más astuta de todos los animales salvajes, tentó a Eva a comer el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Eva cedió a la tentación, comió el fruto y luego lo compartió con Adán, que estaba con ella. Esto rompió la regla de Dios, como se menciona en Génesis 3:6. Como resultado de su desobediencia, los ojos de Adán y Eva se abrieron a su desnudez, significando una pérdida de inocencia y el inicio de la conciencia moral. Dios, al descubrir su desobediencia, pronunció juicios sobre la serpiente, Eva y Adán, incluyendo los dolores del parto y el trabajo arduo de cultivar la tierra para sustento. Más significativamente, en Génesis 3:22-23, Dios dijo: «He aquí que el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal, y ahora
para que no extienda la mano, tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Por tanto, el Señor Dios lo envió fuera del jardín del Edén. Este acto de destierro del jardín del Edén significó que Adán y Eva ya no tenían acceso al árbol de la vida. Esta ley significó la negación del fácil acceso a la vida eterna y a la comunión ininterrumpida con Dios que habían disfrutado. Así, el árbol de la vida, una vez al alcance en la belleza del Edén, se convirtió en un símbolo lejano de lo que se perdió debido a la desobediencia. Se destacó como un recordatorio de la vida que podría haber sido si hubieran permanecido obedientes al mandato de Dios. La historia del pecado de Adán y Eva y su subsiguiente destierro del árbol de la vida es una narrativa fundamental sobre la desobediencia y la pérdida de la comunión divina. Tras la expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén, Dios colocó querubines y una espada llameante giratoria para guardar el camino hacia el árbol de la vida. Los querubines son la primera jerarquía angelical que aparece en la Biblia, justo después de la caída de Adán y Eva. Tras la gran caída de Adán y Eva, encontramos a los querubines. Se volvió inútil para Adán y Eva esperar justicia, vida y felicidad bajo el primer pacto que hicieron con Dios, ya que estaba irremediablemente roto y ningún beneficio podría ser extraído de él. Es increíble pensar que un evento tan importante ocurrió hace tanto tiempo, pero el impacto de ese encuentro todavía puede sentirse hasta hoy. No se menciona en la Biblia que los querubines hayan sido designados para impedir a Adán y sus descendientes eternamente del árbol de la vida. Los querubines fueron nombrados para impedir a Adán y Eva de acceder al árbol de la vida de la manera que solían antes de pecar. Por más que Adán anhelaba regresar al jardín del Edén, los querubines le recordaban que había roto la ley de Dios. En el Nuevo Testamento, Jesús no habla directamente sobre el árbol de la vida de la misma manera que se presenta en el Antiguo Testamento o en el libro del Apocalipsis. El árbol de la vida, en el contexto de las enseñanzas de Jesús, es más metafórico y está vinculado a los conceptos de vida eterna y nutrición espiritual, temas centrales en sus enseñanzas. En sus historias y enseñanzas, Jesús usó ejemplos que son similares en significado al árbol de la vida, enfatizando la idea de vivir para siempre y encontrar la verdadera felicidad espiritual, creyendo y permaneciendo íntimamente conectados a Jesús. El único lugar en el Nuevo Testamento donde se menciona el árbol de la vida es en el libro del Apocalipsis, y cada vez que se menciona, la frase tiene un significado cósmico y espiritual. Una promesa se hace en Apocalipsis 2:7 de que aquel que venza comerá de este árbol, que se dice, está situado en el paraíso de Dios. Vemos este fantástico árbol en la nueva tierra. En todo el mundo hay innumerables ciudades que ofrecen su propio encanto y belleza únicos, cada una con su conjunto de atracciones y significado cultural. A pesar de ello, hay una ciudad que ocupa un lugar especial en nuestros corazones, aquella a la cual siempre anhelamos regresar al final de cualquier viaje. Esta ciudad es un lugar de confort y familiaridad, donde nos sentimos pertenecientes y en paz. Curiosamente, la palabra ciudad se menciona 11 veces a lo largo del libro del Apocalipsis, específicamente en los capítulos 21 y 22. Estas referencias no son meramente figuras de lenguaje, sino una indicación clara de un lugar real que se está describiendo. Esta ciudad es donde Dios y su pueblo coexistirán en perfecta armonía y unidad, libres de todas las formas de mal y sufrimiento. Es un lugar de esperanza y promesa, un verdadero paraíso que aguarda a todos aquellos que creen en la palabra de Dios. Y porque viviremos en esa ciudad en nuestros cuerpos físicamente resucitados, necesitaremos una ciudad física para habitar. No es un lugar fantástico, no es solo una idea, es un lugar real. La ciudad celestial es una ciudad preciosa. Cuando la Biblia dice que esa ciudad refleja luz, no es debido a ninguna combustión material ni al consumo de combustible. La luz del mundo viene del propio Cordero, y Él será la luz de la ciudad en ese tiempo. No es de extrañar que Pablo haya descrito nuestro futuro de esa manera en la primera carta a los Corintios 2:9. Pero como está escrito, lo que ojo no vio, ni oído oyó, ni subió al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman, los que le mantienen en reverencia afectuosa, obedecen a Él y reconocen agradecidamente los beneficios que Él ha concedido. Tendremos el privilegio de disfrutar del fruto del mismo árbol que nutrió a Adán y Eva, los primeros seres humanos.
Ese fruto estará disponible para nosotros libremente, indicando la bendición de esa época. Apocalipsis 2:7. En la Biblia amplificada dice: El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza, le concederé el privilegio de comer el fruto del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. En Apocalipsis 22:1-2, el árbol de la vida se retrata en la visión de la Nueva Jerusalén. El pasaje dice: Luego el ángel me mostró el río del agua de la vida, brillante como cristal, que fluía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle principal de la ciudad, a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que producía 12 cosechas de fruto, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol son para la sanación de las naciones. Esta explicación crea una imagen de un árbol que siempre da vida y está lleno de fruto. Posee poderes curativos y está al lado de un río muy claro que viene del trono de Dios. Entonces, el árbol de la vida, en el Apocalipsis, representa vida física, restauración espiritual y vida eterna. Su reaparición en el último libro de la Biblia simboliza la restauración completa de lo que se perdió en el Edén, marcando el fin de la maldición del pecado y de la muerte. El árbol simboliza el vínculo inquebrantable entre Dios y las personas, representando la vida eterna que Dios da a aquellos en la Nueva Jerusalén. La ubicación del árbol de la vida en la Nueva Jerusalén, la ciudad celestial, es realmente importante. Se encuentra a ambos lados del río de la vida que fluye directamente del trono de Dios. Esto muestra cuán central y significativo es el árbol de la vida en esta ciudad especial hecha por Dios. Esta posición refleja la accesibilidad y abundancia del árbol, sugiriendo que la vida que ofrece está libremente disponible para todos en la ciudad, nuevamente sugiriendo la provisión incesante y presencia de Dios. El árbol de la vida se describe como produciendo 12 tipos de fruto, dando una nueva cosecha cada mes. Esta naturaleza continua de producir frutos ilustra la abundancia inagotable de las provisiones de Dios. Además, las hojas del árbol se dicen que son para la sanación de las naciones. Esta sanación no es solo física, sino que representa la reconciliación y restauración de todos los pueblos, una cura de las divisiones y heridas que han atormentado a la humanidad a lo largo de la historia. En general, la descripción del árbol de la vida en Apocalipsis 22:1-2 es rica en imágenes. Representa la culminación del plan de Dios para la restauración y la vida eterna, estando prominentemente en la Nueva Jerusalén. Sus propiedades continuas de dar frutos y sanación significan una abundancia sin fin de vida y reconciliación, marcando el cumplimiento de la promesa de Dios de vida eterna y comunión ininterrumpida con Él. La Biblia inicia con la descripción de un árbol de la vida. Ahora, al final de todas las cosas, vemos el árbol de la vida nuevamente. Es un poco difícil visualizar esa escena pintoresca en nuestras mentes. Es posible que cuando el apóstol Juan habla de una gran calle, se esté refiriendo a una que tiene un río corriendo por el medio y que hay un gran árbol o serie de árboles creciendo con sus raíces a ambos lados del río. La aparición del árbol de la vida indica la restauración completa de todas las cosas. Las hojas del árbol eran para la sanación de las naciones. La palabra para sanación, en griego, es terapeia, y es de esta palabra de la que derivamos la palabra inglesa therapeutic, porque la palabra griega se translitera. El Edén será restaurado en el cielo. Allí no hay más maldición. Desde la caída, el hombre y la creación vivieron con el efecto de la maldición descrita en Génesis 3. En el nuevo cielo y la nueva tierra, estas son eliminadas para siempre. En lugar de la maldición, el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Esto es un intercambio interesante. El cielo será donde el pueblo de Dios puede continuar sirviendo y trabajando para Él. Por otro lado, esto retrata la bienaventuranza pura del servicio en vez del trabajo arduo y sufrido bajo la maldición. En Apocalipsis, el árbol de la vida se menciona 4 veces, con 3 de esas ocurrencias en el capítulo final. Se nos informa que el árbol de la vida puede actualmente encontrarse en el paraíso, la Nueva Jerusalén, y también en el cielo actual. Será traído y colocado en la nueva tierra. Apocalipsis 21:2 dice: «Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén que descendía del cielo de parte de Dios, ataviada como una novia adornada para su esposo». La presencia del árbol de la vida sugiere una provisión sobrenatural de vida.
Tal como Adán y Eva consumieron el fruto que su Creador proporcionó, Adán y Eva fueron diseñados para vivir para siempre, pero para ello presumiblemente necesitaban comer del árbol de la vida. Una vez que pecaron, fueron expulsados del jardín, desconectados del árbol y sujetos a la muerte física, así como ya habían sufrido la muerte espiritual. La muerte ha sido la fuerza dominante en toda la historia desde el Edén. Por otro lado, en la nueva tierra, tendremos una vez más acceso irrestricto al árbol de la vida. Es importante que no haya referencia hecha a un árbol del conocimiento del bien y del mal para probarnos. Vemos el árbol de la vida en el libro del Apocalipsis, donde el objetivo principal no era revelar un cronograma para eventos futuros, sino preparar a las personas para lo que sucederá. Varios premios se otorgan a aquellos que perseveran: el derecho a comer del árbol de la vida en el paraíso de Dios, nunca ser heridos por la segunda muerte, comer el maná escondido y recibir una piedra blanca con un nombre secreto nuevo, tener autoridad sobre las naciones, sentarse con Jesús en su trono, ser vestidos de blanco y hechos una columna en el templo de Dios, llevando su nombre y nunca más dejándolo. Por encima de todo y más allá de todo sufrimiento, al creyente vencedor se le promete un lugar en el nuevo cielo y la nueva tierra, teniendo la presencia de Dios por siempre y para siempre. Es una perspectiva gloriosa. También el árbol de la vida a menudo se ve como un símbolo de Jesucristo. Este simbolismo proviene del paralelo entre el árbol que ofrece vida en el Edén y Cristo ofreciendo vida eterna a través de su sacrificio. Como Cristo dice en Juan 15:5, «Yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer». Aquí, Cristo se compara con un árbol que da vida, resaltando la conexión entre el árbol de la vida y su papel como la fuente de vida espiritual y nutrición. El árbol de la vida está íntimamente ligado al tema de ser salvado y redimido. Tras la caída del hombre, el acceso al árbol de la vida es restringido, ilustrando la separación entre la humanidad y Dios debido al pecado. En Apocalipsis 22:14 se declara: «Bienaventurados los que lavan sus vestiduras, para que tengan derecho al árbol de la vida y entren por las puertas en la ciudad». Este pasaje conecta el árbol de la vida con la redención ofrecida por Cristo, sugiriendo que a través de él recuperamos el acceso a la vida y las bendiciones originalmente pretendidas en el Edén. El árbol de la vida actúa como un puente narrativo entre el libro de Génesis y el libro del Apocalipsis, resumiendo la gran historia de la Biblia. Aparece primero en Génesis en la perfección del Edén y reaparece en Apocalipsis en la restaurada y perfecta Nueva Jerusalén. Esta representación final del árbol de la vida no solo restaura lo que se perdió en el Edén, sino que también cumple el plan definitivo de Dios para la salvación y la vida eterna a través de Cristo. El árbol de la vida, como se retrata en la Biblia, tiene un legado duradero que va más allá del tiempo y la narrativa, conectando el inicio y el final de la historia bíblica. Su primera aparición en el jardín del Edén perfecto en Génesis 2:9 y su revelación final en la ciudad celestial de la Nueva Jerusalén en Apocalipsis 22:1-2 enmarcan la narrativa bíblica, ofreciendo un hilo conductor de provisión divina y presencia. El árbol de la vida se destaca como un poderoso testimonio del plan eterno de Dios para la humanidad, representando no solo la continuidad de la vida y la gracia de Dios, sino también la restauración y el cumplimiento de sus promesas. Este símbolo duradero, ofreciendo curación y vida eterna, refleja la historia principal de la Biblia, un camino desde el comienzo de todo hasta ser salvado, mostrando el amor y cuidado constante e interminable de Dios por las personas. El árbol de la vida en el Antiguo Testamento sirve como un profundo símbolo de la provisión y presencia de Dios. Inicialmente, en Génesis 2:9, es un árbol literal en el jardín del Edén, representando la vida y las bendiciones de Dios. Sin embargo, a medida que la narrativa avanza, su presencia se vuelve más simbólica, reflejando la sabiduría, la vida y el sustento que vienen de Dios. Por ejemplo, en Proverbios 3:18, la sabiduría se describe como un árbol de la vida para aquellos que se aferran a ella, y aquellos que la abrazan serán bendecidos. Esta metáfora extiende el significado del árbol más allá del Edén, en los libros poéticos de Salmos y Proverbios en la Biblia.
Curiosamente, el árbol de la vida está notablemente ausente en grandes eventos y profecías bíblicas. Por ejemplo, durante el Éxodo, las peregrinaciones en el desierto y hasta en los principales libros proféticos como Isaías, Jeremías y Ezequiel, no hay mención directa al árbol. Esta ausencia puede verse como representativa en sí misma, simbolizando la distancia entre la humanidad y la vida divina y las bendiciones que el árbol ilustra. La falta de su presencia en narrativas de exilio y sufrimiento puede significar el aislamiento espiritual y qué tan distantes estamos de la vida perfecta en el Edén, donde todo estaba en armonía con lo que Dios proveyó. En los recovecos más misteriosos de las Escrituras, hay preguntas que han intrigado a la humanidad durante siglos. ¿Quiénes fueron y cómo surgieron los gigantes, o también conocidos como los Nefilim de Génesis 6? ¿Será verdad que la Biblia enseña que los ángeles de Dios descendieron a la tierra y se juntaron sexualmente con las mujeres, procreando así a los gigantes? ¿Quiénes son realmente los hijos de Dios, de los cuales se habla en este pasaje? Hoy vamos a entrar en aguas profundas, porque este vídeo será sumamente interesante, y vamos a analizar una de las teorías más especulativas de la Internet con respecto a este tema. Así que asegúrate de quedarte hasta el final del vídeo, porque estoy seguro de que vas a aprender muchísimo hoy. Sin duda alguna, hay pasajes en la Biblia que están envueltos por cierto misterio, en los cuales no hay mucha revelación, porque Dios no los permitió así en su soberanía. No obstante, la palabra enseña que no podemos enseñar más de lo que está escrito, por lo que, al intentar explicar pasajes oscuros, así debemos dar nuestra opinión con mucho cuidado de no añadirle a la Biblia cosas que ésta no dice, ni enseñar teorías personales como doctrinas, sino que, más bien, debemos dar nuestra apreciación quizás con mucha humildad, porque, insisto, estos son temas profundos y que están rodeados de misterios que nos serán finalmente revelados cuando estemos en el cielo. La historia de los Nefilim, estos gigantes mencionados en Génesis 6, ha sido objeto de numerosos debates y especulaciones. Algunos creen que estos seres extraordinarios fueron el resultado de la unión entre ángeles caídos y mujeres humanas. La idea de que seres celestiales descendieron y tomaron esposas humanas ha alimentado la imaginación de muchos y ha generado diversas teorías. Pero, ¿qué nos dice realmente la Biblia al respecto? Hace mucho tiempo, en los tiempos antiguos descritos en las Sagradas Escrituras, se relata una historia misteriosa y profundamente intrigante. Esta historia se encuentra en Génesis 6, un pasaje que ha sido objeto de intensas especulaciones y debates. En este pasaje, se nos dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. La interpretación de este verso ha sido diversa y a menudo controversial. Algunos maestros y teólogos muy respetados y admirados han vinculado este versículo con el cuarto del mismo capítulo, donde se mencionan a los gigantes. Según ellos, este pasaje sugiere que un grupo de ángeles de Dios descendió a la tierra, enviados aparentemente por él antes del tiempo de Noé, para enseñar su ley moral a la humanidad. Sin embargo, estos ángeles se corrompieron al unirse conyugalmente con las mujeres humanas, y de esa unión nacieron gigantes. La teoría continúa, afirmando que los espíritus inmundos y los demonios mencionados en la Biblia son, de hecho, las almas de aquellos gigantes que murieron. Esta interpretación se basa en un solo versículo de Isaías 26, que de hecho creo que es plenamente metafórico. No obstante, nuestro propósito con esta investigación no es criticar a otros maestros que enseñan esta teoría, sino ofrecer una perspectiva humilde y crítica. Al examinar los pasajes de Génesis 6 y otros, encontramos datos y argumentos bíblicos que parecen contradecir esta teoría. De hecho, hemos identificado varios problemas con esta idea y los compartiremos con ustedes. Quizás al final de esta narración, ustedes mismos puedan sacar sus propias conclusiones. Mientras profundizamos en la misteriosa historia de los gigantes Nefilim, nos encontramos con un primer gran obstáculo: el origen de la teoría. A medida que investigamos durante largos días y horas incansables, nuestra búsqueda de la verdad nos llevó a una revelación sorprendente. Descubrimos que esta teoría no proviene directamente de la palabra de Dios, sino de fuentes no inspiradas. Entre ellas, destacan la mitología antigua
y el libro apócrifo de Enoc. La idea de que los ángeles se unieron con mujeres humanas tiene sus raíces en mitologías antiguas, especialmente las de los griegos, quienes creían en dioses que se juntaban con mortales. Incluso, algunos judíos, en ciertos periodos, adoptaron estas mitologías, pero la teoría se vuelve aún más extravagante cuando encontramos que algunas versiones sugieren que Noé mismo era un descendiente de los Nefilim, es decir, un gigante. Además, esta teoría se apoya en el libro de Enoc, un texto citado por Judas en una profecía. Sin embargo, este libro es apócrifo, no inspirado, y contiene muchas ideas que contradicen las escrituras. Es probable que el libro no fuera escrito por Enoc mismo, sino por alguien que incluyó sus profecías junto con historias y doctrinas influenciadas por las mitologías de su época. Por esta razón, Dios no permitió que este libro formara parte del canon bíblico. Aunque los libros apócrifos han sido utilizados por algunos padres de la Iglesia para obtener datos históricos, nunca se les consideró inspirados. Permítanme enfatizar un punto crucial. Al intentar descubrir la verdad sobre una doctrina, es peligroso basarnos en ideas preconcebidas, como esas creencias mitológicas, y luego buscar en la Biblia cómo comprobarlas. Este enfoque ha dado lugar a falsas doctrinas y peligrosos errores doctrinales a lo largo de la historia. La manera correcta de proceder es al revés. Primero debemos leer la Biblia, pedir iluminación a Dios, y si Él nos permite entender algo profundo, entonces podemos apoyarnos en otras fuentes, si es necesario, para argumentar mejor. Así que, el primer gran conflicto que tenemos con esta teoría es que la historia de los gigantes Nefilim no proviene de la palabra de Dios, sino más bien de mitologías antiguas y de un libro apócrifo, respaldado por unos pocos versículos bíblicos. Si continuamos explorando la teoría de los Nefilim y su supuesto origen angélico, nos encontraremos con otro problema crucial: la naturaleza de los ángeles y su capacidad para tomar cuerpos humanos. En la Biblia hay un pasaje radical donde Jesús establece una verdad universal e inquebrantable sobre los ángeles. Él dijo: «En la resurrección ni nos casaremos ni nos daremos en casamiento, sino que seremos como los ángeles de Dios en el cielo». Con estas palabras, el Señor dejó claro que los ángeles no pueden tener relaciones maritales porque ni les es permitido, ni tienen cuerpos humanos para ello. Y déjenme decirles que nosotros confiamos más en la enseñanza de Cristo que en lo que una teoría especulativa pueda sugerir. Los ángeles son seres espirituales y no pueden tener relaciones porque no está en su naturaleza. El apóstol Pablo también hizo una distinción clara al decir que hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Pensar que los ángeles pudieran optar por tomar un cuerpo humano y tener relaciones con mujeres es tan absurdo como imaginar que un caballo de repente decida convertirse en un perro y actuar como tal. Sencillamente, su naturaleza no se lo permite. Para aquellos que argumentan que los ángeles pueden tomar forma humana, como se ve en varios relatos del Antiguo Testamento, permítanme aclarar algo. Aunque los ángeles pueden tomar apariencia humana, eso es muy diferente a tomar un cuerpo humano y poder hacer las mismas funciones que los seres humanos. Solo Cristo Jesús se hizo totalmente carne. En el Antiguo Testamento, Cristo pudo haber tomado una apariencia humana, a lo que llamamos cristofanías, pero tomar una apariencia humana no lo convirtió en humano. Por eso tuvo que nacer como un hombre para tener realmente esa naturaleza humana. Esta distinción es crucial para entender por qué la teoría de los ángeles que toman cuerpos humanos y procrean con mujeres carece de fundamento bíblico sólido. La enseñanza de Jesús y la explicación de Pablo nos muestran que los ángeles no pueden cambiar su naturaleza espiritual para convertirse en seres humanos con todas sus funciones y capacidades. Esto refuerza la idea de que la teoría es altamente especulativa y no se sostiene cuando se examina a la luz de las Escrituras. Mientras seguimos explorando el misterio de los Nefilim, nos encontramos con un tercer problema fundamental con la teoría de que los ángeles se unieron con mujeres humanas y de esa unión nacieron gigantes. Para entender mejor este enigma, debemos leer detenidamente los pasajes bíblicos en cuestión y examinar quiénes son realmente los hijos de Dios mencionados en Génesis 6. El pasaje dice que los hijos de Dios se juntaron con las hijas de los hombres. En algunos contextos bíblicos, la frase «hijos de Dios» se refiere a ángeles, como en Job 1:6. Sin embargo, en otros pasajes se refiere a seres humanos.
Por ejemplo, en Lucas 3:38, al describir la genealogía de Jesús, se dice: Noé, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Aquí, Adán es llamado hijo de Dios, utilizando la misma frase que se encuentra en Génesis 6, aunque en otro idioma. Lo más probable es que en Génesis 6, los hijos de Dios se refieran a la descendencia de Set, el hijo de Adán. Cuando Abel murió, Dios le dio a Adán y a Eva otro hijo llamado Set. El contexto sugiere que Set fue dado para que a través de él viniera el linaje del nacimiento de Cristo. En Génesis 4:26 se menciona que Set tuvo un hijo llamado Enos, y entonces los hombres comenzaron a invocar a Jehová. Todo esto indica que la descendencia de Set se mantuvo santa, sirviendo y adorando a Dios, porque eran los portadores del linaje que un día daría lugar al Redentor prometido. Por otro lado, tenemos el linaje de Caín, quien fue maldecido por Dios y cuya descendencia era perversa. Lo más probable es que cuando el pasaje dice que los hijos de Dios se juntaron con las hijas de los hombres, significa que los descendientes de Set, santos para Dios, se unieron en yugo desigual con las impías hijas de Caín, pertenecientes a un linaje pagano, corrompiendo así el linaje santo. ¿Por qué creemos esto? Vamos un poco más profundo en el pasaje. Cuando dice, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas, fíjese cómo el enfoque está en que los hijos de Dios pecaron por haber tomado de entre todas, ya que no podían tomar de todas, sino solo de las del linaje santo. Como explicamos anteriormente, había dos linajes principales después de la muerte de Abel: el linaje maldecido de Caín y el linaje santo de Set, del cual vendría Cristo. Cuando los hombres santos se unieron con las mujeres impías, cometieron el pecado de unirse en yugo desigual, un pecado que Dios aborrece, como se ve a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Deuteronomio 7:3, Dios prohíbe a los israelitas casarse con las cananeas, y en Números 25, Dios manda matar a los israelitas que se unieron con las madianitas y adoraron sus ídolos. Esto muestra cuán grave es para Dios la unión en yugo desigual. Por eso, creo que el pecado resaltado en Génesis 6 es el yugo desigual, no que ángeles se hubieran juntado con mujeres humanas. Además, cuando Jesús habló de los días de Noé, en ninguno de los pasajes hizo alusión a los ángeles, sino a la perversión del hombre en cuanto a lo matrimonial. En Mateo 24:37-39 dice: Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Al profundizar aún más en este enigma bíblico, otro aspecto crucial que debemos considerar es a quién realmente castigó Dios, según el pasaje de Génesis 6. En el versículo 2, se relata que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Esta acción provocó una reacción divina, y en el versículo 3 se decreta el juicio de Dios. Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Este juicio no está dirigido a ángeles ni a demonios, sino claramente al hombre. El enfoque del pasaje es el error del hombre al haberse unido con mujeres impías. Si los hijos de Dios mencionados en el versículo 2 fueran ángeles, como algunos creen, esperaríamos ver un juicio contra los ángeles en el versículo 3. Pero no es así. El castigo fue hacia los hombres, específicamente hacia los descendientes de Set, quienes se habían unido con las descendientes de Caín, uniendo así el linaje santo con el linaje impío. Dios estaba enfurecido porque aquellos que debían mantenerse santos y puros se habían corrompido al casarse con mujeres de un linaje pagano y maldecido. Esto muestra que todo el concepto del pasaje gira en torno a la maldad del hombre y su desobediencia a Dios. Si el pasaje hablara de un pecado cometido por ángeles, veríamos una condenación dirigida hacia ellos. Sin embargo, el castigo recayó sobre la humanidad, reforzando la idea de que el problema era la unión impía entre los hombres santos y las mujeres del linaje de Caín. Este juicio divino limitó la vida del hombre a 120 años, subrayando la gravedad de su pecado y la necesidad de restaurar la santidad del linaje humano. Así,
Queda claro que la interpretación correcta de estos versículos no apunta a una unión entre ángeles y mujeres humanas, sino a la desobediencia y corrupción del hombre al unirse en yugo desigual con linajes impíos, algo que Dios aborrece profundamente. A medida que desentrañamos las profundidades de Génesis 6, nos encontramos con otra cuestión fascinante: el verdadero origen de los gigantes, también conocidos como Nefilim en hebreo. Este término misterioso ha llevado a muchos a vincular a los hijos de Dios que pecaron con los Nefilim. Pero la pregunta crucial es, ¿realmente dice el pasaje que de la unión de los hijos de Dios y las hijas de los hombres nacieron gigantes? La verdad es que no. El pasaje no dice eso. De hecho, los gigantes aparecen en el versículo 4 y no como una consecuencia directa de los versículos anteriores. El pasaje dice textualmente: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Esto nos muestra que los gigantes ya existían antes de la unión entre los justos e impías, y también después de ese evento. Así que pensar que los gigantes vinieron de la unión de ángeles que se casaron con mujeres es un error, y no lo dice la Biblia. El pasaje claramente indica que los gigantes ya existían en ese tiempo. Además, siempre ha habido gigantes a lo largo de la historia bíblica. Toda la generación anterior al diluvio pereció en las aguas, y Pedro nos dice que no sobrevivió absolutamente nadie excepto Noé y su familia. Así que, si los gigantes hubieran sido resultado de ángeles que se casaron con mujeres humanas, el problema habría quedado resuelto y nunca más habríamos visto gigantes, ¿verdad? Pero sorpresa, en Números 13 se nos revela que los 12 espías vieron gigantes en la tierra de Canaán y se atemorizaron. Más adelante, en el primer libro de Samuel, encontramos a Goliat, un gigante que tenía varios hermanos. Los valientes de David también mataron a gigantes, como se narra en los libros de Samuel y Reyes. Y otros gigantes aparecen después del diluvio, como el rey de Basán, cuya cama de hierro medía 3,5 metros de largo. Imaginemos qué estatura tendría aquel hombre. Lo asombroso es que todos estos gigantes aparecen después del diluvio. Algunos defienden la teoría de que después del diluvio, otros ángeles descendieron de nuevo y cometieron el mismo pecado, originando nuevamente gigantes. Pero si la primera teoría carece de argumentos bíblicos, esta segunda todavía más. Según estos maestros, esos nuevos gigantes fueron procreados por ángeles después del diluvio para intentar contaminar la raza humana y evitar el nacimiento del Mesías. Pero si ese fuera el propósito satánico, ¿qué evitó que después de que David matara a los últimos gigantes, no vinieran ángeles por tercera vez para hacer lo mismo? Si los gigantes fueron un plan de Satanás para corromper el linaje del Mesías, ¿por qué no lo intentó una tercera vez? La verdad es que esta teoría no tiene lógica. El origen de los gigantes es un misterio que no podemos resolver completamente con la información disponible. No sabemos si se trata de un tema biológico o relacionado con otra causa. Lo que sí es evidente es que no hay evidencia bíblica de que los gigantes vinieran como resultado de que ángeles se hayan unido matrimonialmente con mujeres humanas. La Biblia no apoya esta teoría y nos invita a buscar la verdad con una mente abierta y un corazón humilde, siempre guiados por la palabra de Dios. A medida que continuamos desentrañando este enigma bíblico, surge otra pregunta crucial. ¿Qué hacemos con Judas 1:6, donde dice: a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el día del gran juicio? La respuesta podría ser que este pasaje se refiere a la rebelión inicial de Lucifer y sus ángeles cuando se rebelaron contra Dios, convirtiéndose en Satanás y los demonios, y no al supuesto pecado de los ángeles con mujeres en el tiempo de Noé. Cuando se dice que no guardaron su dignidad y que abandonaron su propia morada, no se refiere a que dejaron sus cuerpos espirituales para tomar cuerpos humanos, sino que no respetaron el lugar de autoridad y rango que Dios les había dado, rebelándose contra él. Dios ha encarcelado a algunos de estos ángeles caídos, mientras que otros permanecen en los aires, posiblemente debido a su gran poder, y fueron reservados en cárceles. Otro pasaje que algunos piensan que apoya la teoría de los ángeles con mujeres humanas es 1 de Pedro 3:19-20, donde se dice que Cristo fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron,
cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. Sin embargo, este pasaje parece referirse más a los seres humanos que pecaron en ese tiempo. En la Biblia a veces se llama espíritus a las personas fallecidas, como en Levítico 20:27, que dice que el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir. Cuando Dios derramó el diluvio, toda aquella generación malvada pereció en las aguas, excepto Noé y su familia. La palabra indica que ellos no comprendieron hasta que llegó el diluvio. Por esto, cuando Jesús murió, en espíritu fue a darles evidencia del juicio que había venido y de cómo Él es el arca profetizada por aquel evento de antaño. Jesús no fue para sacar a esa gente del infierno, sino solo para darles evidencia y predicarles para su condenación. Por tanto, este pasaje tampoco apoya la teoría de que los ángeles se unieron con las hijas de los hombres. Así que, concluyendo ya el tema, apreciados oyentes, no creemos que sea cierta la teoría especulativa de que ángeles descendieron y se unieron con mujeres conyugalmente, produciendo así gigantes. El origen de los gigantes sigue siendo un misterio, pero ha quedado claro que al menos no provienen de la teoría citada anteriormente. Bienvenido a Historias Sagradas. Aquí, los relatos bíblicos cobran vida y nos sumergimos en los momentos más poderosos y trascendentales de las Escrituras. Desde las profundidades más oscuras del océano, surge una criatura que ha atemorizado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Un ser tan colosal y poderoso que ni el hombre más valiente podría enfrentarlo. Su nombre es Leviatán, una bestia cuya existencia está envuelta en mitos, misterios y terrores bíblicos. Imagina un mundo donde el caos reina, donde el orden divino es desafiado por una criatura indomable. El Leviatán no es solo un monstruo, es un símbolo del caos primordial, del mal que solo Dios puede contener. En la Biblia se describe con detalles escalofriantes como un dragón de múltiples cabezas, capaz de respirar fuego y provocar el fin de los tiempos. Pero ¿qué significa realmente esta criatura? ¿Es solo un mito o hay algo más profundo en su existencia? ¿Cómo será derrotado en el día final? Y lo más inquietante, ¿podría estar todavía acechando en las profundidades del mar, esperando su momento para resurgir? Acompáñanos mientras desentrañamos los secretos del Leviatán, explorando su origen, su poder y su inevitable destino en el día del juicio. Prepárate para un relato lleno de tensión, revelaciones y asombro, donde la realidad y la fantasía se entrelazan en una de las historias más intrigantes de la Biblia. La criatura bíblica que solo Dios puede vencer sigue siendo, hasta hoy, uno de los mayores enigmas y uno de los hechos más aterradores mencionados en las Sagradas Escrituras. El Leviatán, una figura envuelta en misterio y terror, ha fascinado y aterrorizado a la humanidad durante siglos. Este monstruo, descrito como una bestia de proporciones colosales, ha sido un tema recurrente de interés y debate, tanto en círculos teológicos como literarios, precisamente por la magnitud de su poder y la aparente imposibilidad de ser controlado por fuerzas humanas. Según las Escrituras, si esta gigantesca criatura alguna vez se liberara, no habría poder en la tierra capaz de detenerla. Pero ¿qué más nos revela la Biblia sobre este enigmático ser? Si es cierto que los seres humanos no pueden hacer nada para detenerlo, ¿quién se encargará de su derrota? ¿Será Dios mismo quien lo destruya en el día del juicio final? Estas son preguntas que han rondado la mente de teólogos y creyentes a lo largo de los siglos. El Leviatán es una criatura mitológica mencionada en la Biblia, específicamente en el Antiguo Testamento. A lo largo de los textos sagrados, se le describe como un monstruo marino de dimensiones titánicas, una bestia cuyo tamaño y ferocidad son incomparables, pero su descripción física es solo una parte de su simbolismo. El Leviatán es mucho más que un simple monstruo. Representa el caos primordial, la destrucción que amenaza con desbordar la creación divina. Es el símbolo del desorden que se opone al orden establecido por Dios en el cosmos. Para entender mejor este complejo tema, debemos remontarnos al principio de todo, al libro de Génesis, donde se nos sugiere de manera indirecta que Dios creó a este ser durante el quinto día de la creación, como se indica en Génesis 1:21. Y creó Dios los grandes animales marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su especie,
y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Este versículo no solo revela el acto de creación divina, sino que también nos invita a reflexionar sobre el simbolismo detrás de la existencia de tales criaturas. La mención de que el Leviatán está oculto en las aguas y se encuentra dormido es particularmente intrigante. Las aguas, en la cosmología bíblica, representan el caos y lo indomable, aquello que es incontrolable por el hombre pero que Dios, en su infinita sabiduría y poder, ha puesto bajo control. El libro de Job, en su capítulo 3, versículos 7 y 8, menciona a aquellos que están preparados para despertar al Leviatán, sugiriendo que este ser ha permanecido inactivo, pero no por ello menos peligroso. Su letargo es un recordatorio del poder latente que se esconde en las profundidades del caos. Ahora, imagina por un momento lo que sucedería si este ser se moviera, si su sueño fuera perturbado y decidiera emerger de las profundidades. Según las Escrituras, su despertar podría poner en peligro la estabilidad del mundo, e incluso llevarlo a su destrucción total. El Leviatán no solo está relacionado con el futuro y el fin de los tiempos, sino también con el origen del universo, sugiriendo que su existencia abarca todo el ciclo de la creación, desde el principio hasta el final. Se dice que este Leviatán habita en el agua, oculto en las profundidades. Esta afirmación es crucial porque el agua, en la Biblia, tiene un significado simbólico muy importante, como se menciona en Génesis 1:2. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El hecho de que el Leviatán esté oculto en las profundidades del agua sugiere que su existencia ha sido, y continúa siendo, un misterio insondable, no solo reservado para los tiempos finales, sino que remonta a los orígenes mismos de la creación. Su presencia oculta en las aguas simboliza la persistencia de fuerzas caóticas desde el principio de los tiempos, fuerzas que, aunque contenidas por el poder divino, permanecen latentes y amenazadoras. ¿Sabías que la Biblia menciona que en el principio existían 2 leviatanes, pero que uno de ellos fue destruido? Este hecho añade una dimensión aún más enigmática y aterradora a la historia de esta criatura. En el Salmo 74, 13, 14, se nos relata cómo Dios, al dividir el mar con su inmenso poder, destruyó a varios monstruos marinos, y entre ellos al Leviatán, aplastando sus cabezas y entregándolas como alimento a las bestias del desierto. La mención de las cabezas del Leviatán es particularmente significativa, pues sugiere que esta criatura no solo era gigantesca, sino que también poseía múltiples cabezas, lo que incrementa su imagen de terror y poder. Esta descripción añade una capa adicional de complejidad a la ya sobrecogedora figura del Leviatán, presentándolo como una bestia cuya destrucción requirió un acto directo y formidable de la voluntad divina. La idea de que existieron 2 leviatanes al principio de los tiempos y que uno de ellos fue aniquilado, plantea profundas preguntas sobre el propósito y el significado de estas criaturas en la narrativa bíblica. ¿Por qué Dios permitió la existencia de un ser tan poderoso y destructivo? ¿Qué simbolismo se esconde detrás de la destrucción de uno y la supervivencia del otro? Estas preguntas continúan fascinando a estudiosos y creyentes, manteniendo vivo el misterio del Leviatán en la teología y la cultura. El Leviatán es, sin lugar a duda, una de las figuras más enigmáticas y fascinantes de la mitología bíblica. Su origen se pierde en la bruma de la antigüedad, y su significado ha evolucionado con el tiempo, variando según el contexto en el que se le mencione. Esta criatura no es solo un símbolo de terror, es una representación profunda que nos lleva a reflexionar sobre el papel de Dios, del hombre y de la naturaleza en el universo. Nos invita a considerar los delicados límites que separan el bien del mal, el orden del caos y la realidad de la fantasía. El Leviatán también es una figura central en las profecías bíblicas sobre el fin de los tiempos. Según las Escrituras, este formidable ser será derrotado por Dios en el día del juicio final. En el libro de Job, el Leviatán se describe con un detalle que pone de manifiesto su naturaleza aterradora, tan imponente que ni siquiera desearíamos verlo con nuestros propios ojos. Se le retrata como una criatura gigantesca, más allá de lo que nuestra imaginación podría concebir, una bestia que desafía cualquier intento humano de controlarla o someterla. En Job 41:1-6 se nos plantean una serie de preguntas retóricas que subrayan la imposibilidad de dominar al Leviatán. ¿Podrás tú pescar al Leviatán con un anzuelo
o sujetarás su lengua con una cuerda, le pondrás un junco en las narices, o le perforarás la mandíbula con un garfio. Te rogará mucho que lo sueltes, o te hablará con dulzura. Hará un pacto contigo para que lo tomes por siervo eterno. ¿Jugarás con él como con un pájaro? ¿Lo venderán en las ferias los mercaderes? ¿Cubrirás su piel con arpones o su cabeza con lanzas? Estas descripciones son, sin duda, aterradoras y nos llevan a preguntarnos, ¿qué representan realmente? La Biblia nos presenta al Leviatán no solo como una criatura física, sino como un símbolo colosal del caos y la destrucción, un dragón que nadie puede enfrentar o cazar. Más adelante, en Job 41, 18, 21, se nos describe con mayor detalle su temible naturaleza. Con sus estornudos, el Leviatán enciende fuego, de su boca brotan llamas, y de sus narices sale humo como de una caldera en ebullición. En la tierra no existe nada que se le asemeje. Fue creado para no conocer el miedo, enfrentándose incluso a los más altivos, siendo el rey de todas las fieras. Si deseas explorar más profundamente la naturaleza de esta criatura y el significado detrás de estas descripciones tan vívidas, te invito a leer el capítulo 41 del libro de Job, donde la majestuosidad y el terror del Leviatán se despliegan en todo su esplendor, dejándonos una imagen imborrable de su poder y del orden divino que, en última instancia, lo controla. La pregunta inevitable que surge es, ¿cómo será derrotado el Leviatán? ¿De qué manera Dios destruirá a esta temible criatura? Para encontrar la respuesta, debemos dirigirnos al libro de Isaías, capítulo 27, versículo 1, que declara: En aquel día, Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, la serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Este pasaje nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza del poder divino. ¿Dios posee una espada? La respuesta es afirmativa. La espada de Dios es, en realidad, su palabra, una fuerza de poder inmenso y penetrante, como se afirma en Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Asimismo, en Efesios 6:17, se menciona la palabra de Dios como una espada. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así que, cuando llegue el día señalado, Dios derrotará al Leviatán utilizando únicamente su palabra. Según las Santas Escrituras, esta criatura, por más temible que sea, no tiene ninguna posibilidad de resistir ante el poder absoluto de su Creador. Sin embargo, la existencia del Leviatán sigue siendo un tema de profundo debate e intriga. ¿Podría realmente existir una criatura de tal magnitud en nuestro mundo? Y si es así, ¿dónde podría estar oculta? La Biblia nos dice que el Leviatán habita en las profundidades del mar, como lo menciona el Salmo 104:26, donde el rey David, al referirse al mar, dice: Allí navegan los barcos, allí está el Leviatán, que hiciste para que jugara en él. Este misterio se vuelve aún más intrigante cuando consideramos la vasta e inexplorada región de la Antártida, el cuarto continente más grande de la Tierra, también conocido como el continente helado. Esta región, apenas explorada por el ser humano debido a sus extremas temperaturas, es un lugar envuelto en misterio. En la Antártida se han registrado fenómenos aterradores y aún sin explicación, como el caso de Julia, un potente sonido captado el 1 de marzo de 1999. Según la NOAA, Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos, el origen de este sonido es desconocido, aunque se especula que fue causado por un gigantesco iceberg al romperse y caer al mar. La idea de que el Leviatán pudiera habitar en una región tan remota y desconocida añade una nueva dimensión al misterio. La Antártida, con su inmensidad y su aislamiento, podría ser un refugio perfecto para una criatura de tal envergadura, oculta en lo más profundo de los océanos, esperando el momento señalado por Dios para cumplir su destino. Este relato nos deja con más preguntas que respuestas, pero también con una certeza. En el fin de los tiempos, el Leviatán, como todo lo demás, estará sujeto al poder inquebrantable de la palabra de Dios. No cabe duda de que hay mucho sobre el mundo que desconocemos, y no es descabellado pensar que una criatura colosal, más allá de nuestra comprensión, podría existir. Otro caso impactante es el sonido conocido como train,
registrado el 5 de marzo de 1997 por un sistema de monitoreo sónico. Según la NOAA, este sonido podría haber sido causado por una gran montaña de hielo en contacto con el fondo marino en el mar de Ross, en la Antártida. El sonido se asemeja al de un tren. Este sonido generó gran controversia, ya que se originó un misterioso ruido detectado en el fondo del Océano Pacífico, apodado Blob. Fue captado por hidrófonos submarinos situados a más de 3.000 kilómetros de distancia entre sí. Según la NOAA, el Blob fue un sonido tan fuerte y único que no se parecía a nada que hubieran registrado antes. Se especuló que fue causado por un terremoto de hielo, cuando un iceberg se rompía y desprendía de un glaciar antártico. Existen otros registros de sonidos igualmente misteriosos, pero por último, mencionaré el conocido como Sloud. El 19 de mayo de 1997, este sonido recibió su nombre debido a que su frecuencia disminuye gradualmente durante aproximadamente 7 minutos. Según la NOAA, este ruido es causado por el movimiento del hielo en el fondo marino de la Antártida. Es asombroso pensar que puedan existir criaturas desconocidas, ya que en realidad solo conocemos alrededor del 5% del océano. Esto significa que un 95% del mar sigue siendo un misterio, y lo mismo ocurre con las criaturas marinas, de las cuales solo conocemos una pequeña parte. Lo único claro es que Dios derrotará al Leviatán en el fin de los tiempos, como se mencionó al principio. Este tema sigue siendo discutido y debatido por muchas personas. ¿Y tú? ¿Qué piensas sobre esto? Si disfrutaste este video, imagina todo lo que aún podemos descubrir. Cada historia que compartimos es una nueva oportunidad para desvelar misterios, cambiar nuestra visión del mundo y avanzar en nuestro camino. Así que no te quedes fuera. Suscríbete al canal ahora para no perderte ninguna de nuestras aventuras. Tu me gusta es muy importante para nosotros, ya que nos ayuda a llegar a más personas con estos mensajes poderosos. Deja tus comentarios abajo y comparte este video con tus amigos y familiares que también podrían beneficiarse de estas historias extraordinarias. Juntos, continuaremos nuestro viaje en busca de sabiduría e inspiración. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.